Bien, entonces decíamos, ¿qué representa los 72 kilos de un grupo de trabajadores en cuanto al peso que poseen estos trabajadores en un fenómeno que se está analizando, donde un conjunto de trabajadores dado, en este caso son 40 trabajadores, vamos a suponer de una empresa, por eso hablamos de se obtuvo la media muestral, y la media muestral o el valor promedio en peso de los trabajadores es aproximadamente 72 kilos. ¿Qué información me estará brindando aparte de lo que acabo de decir? ¿Qué más podría complementar de esos 72? Profe, es como dijo algo parecido al anterior problema en el que todos los pesos de los trabajadores están rondando, están, o sea, están rondando los 72 kilos, algo Sí. parecido. Mm. ¿Qué podré decir? Es que también acá tiene que ver, por ejemplo, si vamos al de la edad o vamos al peso, y ¿Se por podría decir ejemplo, que están en buenas condiciones? ¿Que no también, están claro, bajos de peso ni que, muy exceso? claro, porque en realidad lo que informa este dato 72 kilos implica que los demás datos están alrededor y se aproximan a este valor central. Entonces, necesariamente, este dato, esta medida que he calculado, me está informando aproximadamente qué es lo que sucede con todos los datos alrededor de él. Es decir, en vez de hablar en forma particular de un grupo de cinco trabajadores que tiene el peso de 55 a 62 kilos, de 15, de 12, de 5, de 3, de 40, puedo directamente utilizar los 72 kilos y decir que una de las observaciones que hago respecto a los 72 tiene que ver con esto. De acuerdo a la empresa, si la empresa considera oportuno que la mayoría o todos los trabajadores que formaron parte de este estudio tienen un peso alrededor de los 72 kilos, por lo tanto, ni están excedidos, ni son obesos, ni tampoco son delgados, o tienen, entonces, esa puede ser una decisión, pero estoy nombrando a los 72. ¿Entienden lo que voy? No estoy suponiendo, no, pues me parece que porque estaba mirándolos ahí, uno está gordito, el otro está flaco, no. Nosotros, en función del número, tenemos que tomar decisiones o informar. Bien, eso es eso. Por eso yo nombro los 72 y a partir de ahí puedo establecer una descripción, una decisión o transmitir una información respecto de lo que buscaba la empresa, del peso de estos trabajadores. Y con respecto a la edad también, en la municipalidad o en cualquier organización de acá, de la que acá, podemos establecer un estudio en cuanto a la edad, pero para no analizar la edad por cada persona que pertenece a la organización o la municipalidad, podemos establecer su promedio. ¿Para qué? Para que medianamente ese dato central me informe cuál es la edad que se aproximan todas las personas que pertenecen a la municipalidad o a la organización. ¿Para qué? Porque en esta situación de pandemia podremos informar que la edad promedio de la municipalidad o de la organización oscila entre determinado número, de manera que me permite tomar decisiones de que continúen trabajando o no, o tomar decisiones de salud respecto. Pero es en función de ese dato central. Por eso hablamos, con respecto a la edad también, que puede ser importante cuál es el promedio de edad. Ahora, vamos a suponer que el promedio de edad de ustedes, como lo decíamos hace rato, oscila o se aproxima a los 35 años. Vamos a suponer que justo en este tercer año, con esta videoconferencia, la edad promedio de todos ustedes se acerca o se centraliza a los 35 años.
Eso me está indicando que en un profesorado, ¿sí?, en una educación superior, en una carrera docente, hay personas que están eligiendo la docencia como carrera, podrá ser por necesidad, por alternativa, por última opción, pero que están decidiendo en una edad fuera de las aproximaciones que se tienen respecto de la educación secundaria y la educación superior. Porque generalmente los alumnos en tercer año tendrían que estar entre 20 y 25 años. Tendrían que estar. ¿Y qué me indica eso de 35? Que hay personas mayores que quizás ya tienen otros trabajos o han decidido estudiar una vez que su tránsito por la escuela secundaria fue hace varios años. Bien, entonces, ¿ves? Por eso es importante saber el promedio también. Puede haber jóvenes en este tercero. Pero, ¿qué quiero decir? Y acá ahí surge también otra cuestión. Cuando los datos son muy extremos, vamos a suponer que el kilo de personas, el peso, perdón, de personas en kilos de estos trabajadores, uno pesa 45 y el otro pesa 120, los extremos también hacen que varíe ese valor central en cuanto a su posición. Ahora, este valor central indica que de cierta manera te brinda un equilibrio de todas las observaciones que forman parte del fenómeno. Si vos lo pones en una balanza o lo pones en una varilla, los 58, 55 kilos o las edades de cada uno de estos, y colocas en el justo donde da 72, da el promedio de edad, vamos a suponer la edad de ustedes, hallamos el promedio me dio 35. Implica que las observaciones están distribuidas en esa varilla de manera que ese punto que representa 75 mantiene en equilibrio la distribución, cómo se realizó. Por eso hablamos también de media aritmética o valor promedio, geométricamente. También por eso hablamos que es un valor central, dice, o medida de tendencia central. ¿Bien? Entonces también es importante en ese sentido. A partir de este dato, también puedo decir mucho respecto a ese dato. Por eso que la media muestral o la media poblacional implican para la persona que realizó el estudio o que solicitó ese estudio, implica mucha información y la toma de decisiones respecto del fenómeno que se analiza. Bien, y no quedarnos solamente con 12 kilos y nada más. ¿Ve? Por eso el cálculo lo podemos hacer. ¿Es puramente matemático y es operacional? Sí. Ahora la interpretación también la vamos a hacer y es importante que tengamos en cuenta cómo podremos interpretar ese dato en función del fenómeno que se analiza. Por ejemplo, acá tengo un fenómeno, dice, duración de baterías. ¿Vieron? Fíjense. Y dice que la duración de batería en años es de 1,5, las baterías que usan ustedes o que usamos todos, es de 1,5 hasta 5 años. 1 año y medio a 5 años. 1 año y medio es la duración de la batería mínima y 5 años la duración de la batería máxima. Y se han analizado 40 baterías. Es decir, bueno, encontré 40 y en eso la duración me dieron desde 1 año y medio hasta 5 años. Y ahora dice que el promedio, el valor promedio de esas baterías, el tiempo de duración que tienen las 40 baterías en valor promedio es de 3,5 o 3,5, 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué me estará diciendo eso?
A ver, sugerencias. Wow, se durmieron. Que quede grabado. Que quede grabado ahora. Profe, ¿podría repetir, Vamos a ir por de favor? nuevo. A ver, creo que, bueno, lo vamos a contextualizar a la mayoría que conoce los autos. Vamos a suponer entonces. Resulta que tránsito de la municipalidad, bien, está controlando, bueno, cómo están los rodados acá en la ciudad, cómo transitan, todo. Y bueno, y se hace un estudio de las baterías de esos rodados. Entonces se considera una muestra de 40. Y en ese lapso, en ese fenómeno, establecemos que la duración de los 40 rodados de acá de la ciudad de La Quiaca oscila entre 1 año y medio y 5. Entonces hay autos que de 1 año y medio a 2 años, hay 2 autos que tenían la duración de baterías. Tiene la duración de baterías. Otros 15 autos, vamos a suponer, otros 15 autos tienen la duración de batería entre 3 y 3 años y medio. Y así sucesivamente, de manera que los 40 autos oscilan entre 1 año y medio y 5. Ahora, en función de la tabla de distribución, las frecuencias, los intervalos de clase, se ha establecido que el promedio en tiempo de duración de las baterías de los 40 autos acá en La Quiaca aproximadamente es de 3 años y medio. Entonces, ¿qué me estará indicando? De que esa es la durabilidad que tienen las baterías, más o menos. ¿Puede ser? Claro. Y si es con respecto a la municipalidad, con respecto a los rodados que transitan acá en La Quiaca, ¿qué podría decir? Es la cantidad, no sé. Sin temor, vamos, muy bien ahí, Margarita. Lo importante es esto, ¿ves? Saber qué escribir del promedio, de la media. Bien, a ver, sugerencias. Hay que comprar baterías nuevas. Hay que comprar baterías nuevas. Sería yo me enfocaría más por lo que dice la cantidad, o sea, la batería desde el primer uso hasta los 5 años, la mayor de las baterías dura más o menos 3 años y medio, y en eso tendría que cambiar, digo yo, no sé. Claro. Creo que en todo caso, cada 3 años y medio debería haber un control para ver quizás el estado de la batería. También. Claro, puede ser. Es importante ver la mirada que ustedes le quieren asignar al valor ese que obtuvimos de la media, eso es lo importante. Y podremos suponer, sí, pero en relación al valor. Bien, entonces también puedo decir, bueno, de acuerdo a esos 40 autos, es decir, que cuando yo me vaya a comprar una batería acá en La Quiaca, cuando necesito una batería, de acuerdo al estudio que hizo Tránsito, podré decir que en promedio, en general, de acuerdo a la mayoría de los autos, esta batería que estoy comprando va a durar alrededor de 3 años y medio, porque es el valor central al cual es todo. Obvio, por ahí no tengo suerte, dura 1 año y medio, seguro, pero en promedio, en general, está rondando los 3 años y medio. Entonces, esa es pues, también una información que a mí me permite comprar determinada marca y determinada batería, de acuerdo a la información que se hizo. Ahora, resulta que el próximo año hacen de nuevo un estudio de las baterías de los autos de acá de La Quiaca. Tránsito. Pero ahí me da que la batería ahora oscila, la duración en tiempo de la batería, vamos a suponer que me da 2 años. Entonces diré, ¿qué pasó? O hay un problema. Cambio de calidad. Claro, pero ve, por eso digo, ahí es distinto. Entonces ya se han comparado dos análisis y entonces en función de eso puedo tomar decisiones también.
¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué creen ustedes que comparan los promedios de cómo va oscilando el dólar del año pasado respecto de este año? O el gasto que demanda las decisiones políticas a nivel nacional, siempre van comparando qué pasa con el año anterior o el promedio anualizado. ¿Qué pasó en octubre del 2019 y qué pasó en octubre de 2020? En relación porque están Que trabajando subió con más. promedios. Claro, son promedios. No hablan de día al día, sino hablan de datos que son mensuales o se Anual. promediaron los 12 meses y entonces ahí van viendo cómo es la curva o cuánto va variando de año en año. Pero es un promedio que hace. Entonces eso también implica, ¿ves? Comparar y a partir de ahí tomar decisiones. Y lo hacemos generalmente. Nosotros generalmente, ¿por qué digo generalmente? Cuando realizamos varias observaciones durante el día con nuestra acción, o durante la semana, o durante un mes, o durante un año, después me permite promediar toda esa actividad, o esa acción, o esa decisión, y poder tomar decisiones a futuro. Generalmente lo hacemos implícito, forma parte de nuestra vida. En cuanto a los gastos, en cuanto al consumo, en cuanto a, bueno, a determinados, lo hacemos implícito. Quizás no es explícito con fórmula, pero medianamente, constantemente estamos calculando el promedio de algo. Más allá de eso, cualquier fenómeno es posible calcular la media aritmética o el valor promedio. Entonces, ¿y qué me implica esto? ¿Ves? Un dato, ya no me hace falta mirar toda la tabla, sino solamente a partir de ese dato central puedo formular una descripción breve, concisa de ese dato en relación al fenómeno y poder también tomar decisiones respecto de ese dato en relación al fenómeno. Es lo que comúnmente se puede hacer en cualquier tabla de distribución de frecuencias y también gráficamente, que ya lo vamos a ver cómo se representa ese dato gráficamente. ¿Y qué implica en un histograma, en un gráfico de barras, en una ojiva, en la media o valor promedio? ¿Dónde figura? ¿En qué lugar? ¿Y qué me estará informando a partir de esa posición que ubica en el gráfico? ¿Qué me estará queriendo decir? Si no tengo tablas, si no tengo datos, a partir de ahí podemos hacer también la ley. Bueno, y una de las propiedades es que si la media aritmética de valores constantes iguales, es decir, si la edad de ustedes promedia 25, 25, 25, 25, 25, es igual, es constante, entonces de todos ustedes va a ser igual a la misma constante. Porque al sumar 25, 25 y dividir por el número de observaciones, significa que medianamente va a ser, es igual o equivalente a los mismos 25. Porque si sumo 5 25, porque eran 5 alumnos, todos tienen la misma edad. Sumo 5, 25, multiplico al 5 por 25 y lo divido por el número total de alumnos que eran 5, quiere decir que voy a obtener 25. Bien, esa es una de las propiedades de la media aritmética. Otra de las propiedades de la media aritmética es que si multiplicamos de una variable, le sumamos una constante, vamos a obtener a la media aritmética más la constante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una variable y dice que para calcular la media aritmética, si a la media aritmética le sumamos la constante, vamos a obtener la suma de la media aritmética y luego sumada a la constante. Es decir, a la variable puedo sumarle una constante y obtener su media aritmética. Y es equivalente a la media aritmética sumada a la constante. Esta es otra propiedad que más allá de la demostración también podremos
establecer. Por ejemplo, si a cada una de las edades de ustedes le sumo una constante 5 y después calculo la media, es decir, al alumno que tuvo 25 le sumo 5, tiene 30. Al alumno que tuvo 23 le sumo 5, tiene 27. Y así a cada una de las observaciones de ustedes de la edad, le sumo una constante 5 y calculo después de sumar, calculo la media o el valor promedio, es equivalente a cada uno de ustedes, que uno tiene 25, el otro tiene 23, calculo primero la media en edad y después le sumo los 5. Es equivalente, ambas expresiones son equivalentes. Entonces, puedo sumar una constante a cada uno de ustedes y calcular la media, o puedo calcular la media de cada uno de ustedes y sumarle después la constante. Ambas son equivalentes. Eso quiere decir esta propiedad en otras palabras. ¿Bien? Cualquier duda me preguntan, ¿no? Esto es para más o menos darles una orientación de qué implica la media aritmética y algunas de sus propiedades, ¿no? No estamos viendo todas, pero un poquito para que ustedes vean que en análisis matemático, en introducción al cálculo, son propiedades parecidas. En integrales, derivadas también hay propiedades que tienen que ver con la constante. Y en este caso también, si a la media aritmética de una variable por una constante, fíjense que acá tenemos la variable desde x sub 1 a x sub n, y a cada variable la multiplicamos por una constante. La suma, el valor de la media o el valor promedio va a ir incluida la constante, o por propiedad puedo hallar la media y multiplicar por la constante. ¿Bien? Claro, eso, muy bien. Datos estadísticos, que quede grabado. Ahora, bien, entonces, así como puedo sumar una constante, también puedo multiplicar a la variable, hallar la media, y es equivalente a hallar la media y multiplicar por la constante. Es decir, en otras palabras, si a cada una de las edades de ustedes multiplico por una constante, vamos a poner, por ejemplo, 2, si tenías 25 años, multiplico por 2 es 50. Y realizo esa misma operación por esa constante, multiplicando a cada uno de ustedes. Al hallar el valor promedio, es equivalente a calcular el promedio sin multiplicar de cada uno de ustedes y luego multiplicar por la constante 2. O sea, ambos es una propiedad que puedo establecer a partir de una constante. Entonces, en caso de la edad, se puede trabajar de las dos formas. Quiere decir que ambas expresiones son equivalentes. La media presenta ventajas y desventajas. ¿Cuál es una de las desventajas? Una de ellas es que es muy sensible a los valores extremos. Vuelvo a reiterar. Si entre las edades de ustedes hay una persona que por cuestiones personales decidió estudiar en una edad prolongada, quiere decir que tiene 60 años, 55 años, y hay otra persona que egresó de la escuela secundaria a los 17 y a los 20 ya está en tercero. Esos son valores extremos en edad. Y el promedio, como es central, es sensible a esos valores, porque va a modificar su ubicación en la gráfica o en cuanto a la información que brinde. Si hay valores muy extremos en un fenómeno, van a influir en la medida de la media.
y en la información que brinde. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, profe. No, ya se han dormido, pero bueno, que quede grabado. Sigo. Entonces, por Lo ejemplo, sigo escuchando. por ejemplo, el sueldo que cobran en la muestra en una empresa. Y bueno, ponemos, están los empleados, los coordinadores. Entonces, los empleados vamos a poner que oscilan entre 30.000 pesos, empleados, ¿bien? En una empresa. Los coordinadores cobran 40.000. Bueno, el promedio de esos dos es 35.000 más o menos, porque de 40 a 30, lo central quiere decir que en esa empresa están cobrando 35.000 en promedio. Resulta que a ese grupo de personas, de empleados de la empresa, le sumo el gerente. Y el gerente me cobra 120.000, porque obvio es gerente de la empresa y es presidente y bueno, tomará otras decisiones, pero su sueldo nada que ver con el empleado. Ahora, por ese dato extremo de 120.000, va a influir en el promedio, porque es un dato extremo. Es decir, ahora ya el promedio no va a ser 35.000. ¿Entiende lo que voy a la diferencia? ¿Cómo va a cambiar? Por eso que es sensible a los valores extremos. La media aritmética. ¿Bien? Cualquier duda me pregunta. Bueno, se han quedado callados, pero bueno. Y acá dice que la media aritmética no es aplicable a atributos. ¿Bien? ¿Qué significa atributos? Significa variable cualitativa. Por ejemplo, color de ojos. Ojos marrones, ojos verdes, ojos azules, habrá que ver. Si puedo establecer el promedio, no hay pues promedio. ¿Cómo puedo decir, no, el promedio se aproxima a ojos marrones? Quiere decir que los ojos negros tienen una coloración amarronada, podría decir así, que se aproximan, no, ¿vieron? Por eso que esto por ejemplo, casado, soltero, viudo, que es una variable cualitativa. Y si quiero calcular el promedio, ¿qué diré? ¿Que está más casado o más cercano al casado o más cercano al viudo? ¿Vieron? No se puede establecer. Por eso también es otra de las desventajas que tiene la media aritmética o el valor promedio. ¿Estamos hasta ahí? Y sí, una de las ventajas, como decíamos anteriormente, que tiene que ver con cómo podemos interpretar. Una vez que obtenemos la medida, ¿cómo la podemos interpretar? Y eso es lo importante, que me brinda mucha información la media aritmética. Entonces, hemos visto hasta ahora cuál es la notación, qué implica, cuándo vamos a trabajar como estadístico, cuándo vamos a trabajar como parámetro a la media aritmética o valor promedio, cuándo vamos a trabajar en una muestra o cuándo vamos a trabajar en una población. ¿Cuáles son sus notaciones o la simbolización? ¿Cómo se calcula cuando tenemos datos no agrupados y cuando tenemos datos agrupados? El próximo lunes vamos a hacer práctica y un poquito de interpretación para que ustedes, tanto en Excel como en algún fenómeno, alguna situación que planteemos, y hacemos práctica, hacemos la interpretación de ese cálculo, y lo vamos a hacer tanto manual como utilizando Excel. Y también ahí vamos a hacer vamos a complementar ese análisis representándolo gráficamente. Y ahí entre todos veremos dónde vamos a graficar y cómo lo vamos a graficar de acuerdo al fenómeno. Bien,
Quedamos hasta acá, entonces, medianamente hemos visto un poquito de lo que implica una medida de posición o medida de centralización, como es la media o promedio, o valor promedio. Finish. Gracias.